¿Qué tal, amigas y amigos de Patricia Maldonado TV? Estoy tan contento nuevamente con este programa fantástico, porque nos ha ido fantástico con Dementes Criminales. Gracias por apoyarnos, gracias por estar en nuestra sintonía. Yo sé que ustedes nos ven en la tarde, nos ven en la noche, nos ven en la mañana, porque esto se transmite por YouTube. Hoy no solamente tenemos a Margarita Rojo Kaki-san, mi amiga, yo la quiero mucho a ella. Doctorante, me gusta esa palabra a mí. Doctorante en psicología, psicóloga de la PDI en retiro. Y tenemos una estrella invitada hoy día, Carlitos Collado Vega, comisario en retiro de la PDI, especialista, dice aquí, especialista en criminalística. Así es. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no puede ser criminología, no? No, la criminología y la criminalística son dos cosas completamente distintas, aunque son afines. La criminalística vamos a definir un hecho específico y lo vamos a investigar con base a todas nuestras técnicas. La criminología básicamente va a estudiar el fenómeno, que es algo mucho más grande de lo que hace uno como criminalística. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Nada, yo feliz. Un hombre que sabe muchísimo. Vamos a tratar el caso. Bueno, ha habido hartos casos este último periodo, chiquillos, impresionante, que nos dejan pensando que qué le está pasando al mundo, Margarita. ¿Será que a ver, esto aparte de lo que vamos a conversar, ¿será que la tecnología no solamente nos ha hecho un gran favor, sino que también nos ha llevado al caos, por ejemplo? Porque si tú lo analizas, hace 50 años atrás no estaba el Internet, 60 años atrás no estaba Internet. Entonces nos enterábamos por la radio y el que tenía televisión, por supuesto, ¿verdad? Hoy día todo aparece por Internet, las buenas costumbres y las malas costumbres. Entonces, ¿será que eso ha enfermado al individuo, lo ha puesto menos sensible, menos humano? Porque, aunque sea una moda lo que hablábamos con Carlitos, esto de los perros, que yo me encuentro con un perro en la calle y le voy a pegar una matar en el hocico, con todo respeto, si yo no perdonen la expresión. Sino que además en crímenes. Acaba de pasar un crimen en Brasil que estábamos conversando, espantoso, y acaba de pasar uno en Estados Unidos, espantoso, de un señor que está conectado con el gobierno de Brasil, muy bien, un matrimonio de mucho tiempo, de 14 o 13 años, y con 2 niños. Y el señor empieza a encontrar que su señora está actuando de una manera extraña, le pone un detective, que también es una buena pregunta que te voy a hacer a ti, que no se me olvide. Le pone un detective privado. Y el detective privado la filma a lo que a mí me parece ilegal, porque yo no he autorizado que me filmen. Depende dónde. Ya, no en un bar. Es un lugar público, abierto, no hay ningún problema con eso. Si es al interior de un domicilio, un lugar privado, no tienes autorización de filmar a nadie. Tú no puedes grabar hacia el interior del domicilio. Bueno. Es parte del trabajo, Pati. Yo sé dónde iba tu pregunta, pero es parte del trabajo de una persona que hace investigaciones privadas. En Chile, las personas que se llaman detectives son solo los funcionarios activos de la Policía de Investigaciones conforme a su reglamentación orgánica. Lo que nosotros llamamos detective, coloquialmente, detective privado, es un investigador privado. Ya que no es un detective. No es un detective, por el término, estoy hablando del término. Él hace una función de un investigador, que también puede ser un periodista, los periodistas también investigan. Claro. ¿Te fijas? Entonces, el término correcto es investigador privado. Y si a mí se me contrata para hacer una investigación particular y determinar que son muy comunes, esas investigaciones por infidelidades, claro, súper comunes, obviamente que yo tengo que traer toda la información en video, fotografía, imágenes que comprueben lo que a mí se me ha pedido. Ok. No, yo no soy partidario de eso. De partida creo que es un crimen. Yo soy partidario de que exista un investigador privado en una compañía. Yo tengo una compañía naviera y veo que algo está pasando, veo que hay unos cambios, se me están perdiendo las lanchas, pirim, pim, pim, pirim, pim, pim, por decirte un ejemplo. Ahí pongo un investigador para saber qué está ocurriendo, por qué se está perdiendo esto. No sé si me entienden, pero un investigador para que vaya a ver si la señora le engaña o no. Bueno, el resultado fue fatal, sí, porque le pasa el video a este señor que viene la pregunta para ti, y no encuentran nada mejor que matar a sus 2 hijos de 9 y 11 años, inocentes, y suicidarse él.
O sea, y después vino el escándalo público, porque la mujer, la que engañó, porque, oh, qué terrible. La mujer, Margarita, engañó al hombre, como que el hombre no engañará jamás a una mujer, ¿no? De 10 mujeres, yo te diría que hoy día andan como andan parecidas, pero generalmente los hombres son más engañadores que las mujeres. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo queda ella frente a esto? ¿Qué pasa por la mente de esta mujer que pierde? No importa, se perdió el fulano, se mató, ya, qué bueno, chao. Pero sus hijos, Margarita. Claro, o sea, bueno, la idea... Hola, Carlito, y antes de seguir... No, sí. Te premio. Eso, así es que, querida Pati, mira, este caso que tú estás contando es terrible porque finalmente cuando una persona se suicida es un acto de agresión hacia los otros. ¿Por qué? Porque el suicida de alguna forma está agrediendo a los demás para que los demás se sientan culpables en alguna medida, en su fantasía. ¿En todo tipo de suicidio? En todo tipo de suicidio. Mira, no tenía idea. Mira, todo tipo de suicidio. Entonces esto, acá estamos viendo que esta persona, para castigar a esta mujer infiel, ¿no? Porque él constató la infidelidad, él no solo la va a castigar a ella, sino que va a verla sufrir, pero él asesinando a sus hijos. Y a todos, a los abuelos, a los padres, a todos. A todos. Y fíjate que además, como él sabe que va a ser escarnio público, porque me imagino las redes sociales y las personas con todo esto, con esto que estamos hablando, con esta modernidad de las redes sociales, obviamente que esta persona, lo que le quería infringir se puede aumentar muchísimo más. Se amplifica. O sea, la supuesta culpabilidad, ¿no?, que le quiere infringir para que no pueda vivir, porque se parece al síndrome de Medea, ¿no? Correcto. Entonces, efectivamente lo que está buscando es que esta persona se sienta muy culpable. Y vamos a ver, y vamos a hablar más adelante en la medida que nunca hemos hablado, Patricia, del perfil del narcisista. ¿Ya? Claro, ahora mi pregunta a él, una psicológica. ¿No hay un momento en que ese individuo no piense que son sus hijos y no tiene nada que ver? No. No hay un momento. Lo que pasa es que cuando se produce esta situación que es el gatillante, que es lo que ocurre, él cosifica. Y ahí Margarita lo va a explicar mucho mejor cuando conversemos el tema que viene ahora. Pero él cosifica. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Es causarle a ella el mayor daño posible. Correcto. Por eso causa ese daño que es irreparable. Y él, obviamente narciso, pero por definición, de manual, qué horror. Él además atenta contra su existencia porque no es capaz además de cubrir ese daño y hacerse cargo de ese daño. Claro. ¿Te fijas? Entonces, por lo tanto, es win-win, podríamos decir de alguna manera. Yo siempre gano, no sufro el daño, le infrinjo un daño a mi expareja, porque en realidad a la larga va a terminar siendo su expareja, y la idea es que yo me cobro con eso. Entonces, es súper grave. Mira, vamos a cerrar con otro tema. En Estados Unidos hay un señor, Roberto no sé cuánto, se me olvidó el nombre, lo tenía anotado, y se casa con una señora y tienen 3 hijos. Sí, o 2, o sí, 3 hijos, porque uno se salvó. Pasan 13, 14 años y fíjate que a él le vinieron las ganas de ser mujer. Quiero ser mujer, dijo, yo me siento, me percibo como mujer. Después de haber estado 14 años y tener hijos. Entonces va y se opera y se convierte en trans. Loco, más que una cabra. Y le dice, yo quiero que mi mamá junto con los niños que tengan 2 mamás. Y la señora le dice, tú te pegaste en la cabeza, hasta luego, no quiero saber nada de ti y no quiero que te acerques a mis hijos. ¿Ok? Ok. Pasa un tiempo, ella nunca lo quiso aceptar ni siquiera que se acercara porque en realidad el tipo es feo. Hombre y feo. Entonces como mujer se ve más feo. ¿Me entendí? Oh, terrible. Y todos lo conocemos por la Roberta ahora, la Roberta y la Roberta. Resultado, que la madre va con sus 2 hijos porque uno no va con sus 2 hijos, uno de 11 o de 13, y va a un partido de hockey, en patines. Miras tú el video donde la gente arranca, Margarita, es horroroso. Mira, viene el tipo a una distancia, aquí sentadito, con una arma cotota, le pega un balazo a cada niño, lo mata ahí mismo, la gente, ahí sentado en el asiento, adelante,
y le pega no sé cuántos balazos a la mujer porque era un arma automática, esas que se van rápido. Okay. Pero el problema está que mató a 3 más. Y segundo, la gente se estrellaba, se arrancaba de las butacas y se estrellaba, así que no sé cuántos heridos hay. Y se suicidó, por supuesto. No tuvo los huevos para enfrentar la situación. 2 preguntas. ¿Cómo puede un individuo, está casado, 14 años, tiene hijos, una familia, y después dice, no, yo me percibo mujer y quiero vivir contigo con... Explícame, porque no entiendo, pues, Margarita, no entiendo esa cuestión. Mira, lo que pasa es que ahora vamos a hablar del narcisismo, ¿ya? Primera vez que lo vamos a abordar en nuestro programa. Ya. Mira, a ver, la persona narcisista le cuesta mucho cargar, en palabras simples, al otro de amor, de verlo diferente de sí mismo. Es decir, que tú reconozcas al otro por su existencia, que le tengas respeto, que reconozcas su individualidad, ¿ya? Entonces, el narcisista lo que hace, ¿cómo percibe el mundo? El otro es una proyección de sí mismo. O sea, los otros no existen. Acuérdate del drama de Narciso, que se enamora de su propia imagen. Entonces, los otros son espejos de esa persona. Entonces, el narcisista va por el mundo reflejándose. Por eso que muchas veces se dice, ¿no?, que cuando un jugador de fútbol, voy a poner un ejemplo, se fija en una modelo muy bonita, entonces esa modelo no la está viendo ella, sino que está viendo lo que le refleja, la belleza, el éxito, la fama. Correcto. ¿Ya? Entonces, cuando esa persona pierde esas características, deja de existir y la cambia rápidamente por otra. En términos, no es tan patológico, ¿no? Pero en el caso de un narcisista, ¿no?, que ya tiene una salud mental muy deteriorada, entonces estamos viendo que esas proyecciones que tiene el narcisista las puede hacer desaparecer. Entonces, esa persona no ve a su esposa como alguien diferente, no, a sus hijos como alguien diferente, entonces son parte de sí mismo, y además a las personas, como no las ve diferentes, son objetos, como dice Carlito, las cosifica. Entonces tú, cuando un objeto tú lo utilizas, lo manipulas, hasta lo puedes romper, pero no te duele porque es un objeto. Correcto. Entonces, por eso que el narcisista ve a los demás como objetos, como cosas, y los manipula y proyecta lo que él quiere de sí mismo. ¿Sabes lo que pasa, Bati? En tu ejemplo hay algo súper interesante que no podemos dejar de decir, ¿ya? Porque esta desregulación emocional es tan violenta que si tú vives 20 y tantos años, te casaste, tienes una familia, y de repente de un día para otro tú lo que tenías oculto ahí, en realidad tu fijación sexual era distinta, tú no puedes esperar que un cambio tan violento sea aceptado tan de buena fe o tan fácil de buenas a primeras en la familia. Correcto. Tú vas a causar un estrago. Un trauma. Sí, un trauma. Un trauma. Sí o sí. Lo más inteligente, lo más coherente es que lo abordes desde un punto de vista más... Desde el principio, no te cases. Pero es que quizás él no lo tenía muy claro. Y cuando esto se le declara, cuando él dice, ya no puedo seguir viviendo adentro del closet, ya necesito salir. Está perfecto, ya, está bien. Pero tómale un poquito el peso de que tu familia necesita un proceso de asimilación. Claro, pero pero además aclaremos, Carlito, no se trata de que una persona salga del closet. Estamos hablando de una persona que decide cambiarse de género y seguir viviendo en la familia. Distinta. Entonces ahí hay un problema de salud mental que no se aborda. Y que recuerda que la deconstrucción que estamos viviendo, que los tiempos que estamos viviendo, y viene la posdeconstrucción, no hablan de problemas de salud mental. Exacto. ¿Entiendes? Entonces no tratan el problema de salud. Y lo estamos viendo ahora. O sea, a cada rato. O sea, los Terian son un problema de salud mental, pero no lo quieren asumir. Entonces quieren que todo esto sea normal. Ninguna persona que tenga los 5 dedos de frente puede andar saltando como perro. No. Y tampoco ninguna persona que lleve 15, 20 años casado va de la noche a la mañana va a decir quiero ser hombre o quiero ser mujer. O sea, el pensamiento mágico es el que está primando ahí. Mira, mi pregunta es, ¿se le puede juzgar a una persona después que comete un crimen ya? Por ejemplo, supongamos que el trans cometió el crimen y quedó vivo. ¿Se le juzga como loco, como enfermo o como persona normal? Claro, lo que pasa es que dentro de todo este tipo de situaciones, cuando llegan a juicio,
obviamente que los abogados que defienden a un agresor de este tipo van a tratar de que esa persona sea juzgada como loco o demente, porque esos son los que son inimputables. Correcto. Pero de ahí vienen todos los trabajos de las psicólogas forenses que son capaces de, mediante la ciencia, obviamente, establecer que en realidad quizás tuviste un episodio psicótico, quizás nunca fuiste a eso, porque tú tienes el juicio de realidad, nunca lo perdiste. Tú lo tenías súper claro, lo planificaste, lo ejecutaste y además realizaste todas las maniobras necesarias para evitar ser procesado. Por lo tanto, loco no eres. ¿Te fijas? Entonces, por lo tanto, y ahí Margarita puede dar cátedra porque le ha tocado muchas veces ver estas situaciones y analizar a muchas personas en eso. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo quedan esas mujeres que quedan vivas? ¿Puede esa persona, Margarita, volver, no a rehacer su vida? A lo mejor nunca más va a estar con un hombre, porque además el amante de esta señora, pobrecita, porque realmente la compadezco, se tuvo que arrancar de país. Porque lo podían linchar, asesinar, claro, matarlo, y a ella misma claro, también. Entonces mi pregunta es, ¿cómo empieza una vida una persona que perdió lo más preciado? Ya se murió el gallo, se murió. Hombres hay miles, pero sus hijos no hay miles. No. ¿Cómo lo hace esa mujer para volverse a reinventar? Qué difícil. Claro, o sea, qué difícil vivir con una culpa tan grande, porque eso es lo que quería infringir este sujeto en ella, ¿me entiendes? Entonces, además es real, o sea, murieron sus hijos, los asesinó este sujeto. Entonces va a necesitar un proceso muy largo y vamos a ver si puede trabajar ese trauma que le quedó. Mira, es difícil, pero no imposible. Yo creo que sí podría eventualmente recuperar la vida. Imagínate lo que pasó en dos casos importantes que quizás no tienen que ver con esto, pero yo creo que te damos la dimensión de esto. Primero, esa imagen de Coldplay cuando estaba en este concierto y aparecen dos personas que eran amantes y él trata de salirse, que fue un escarnio a nivel mundial. Mundial. Atroz. Y el otro es lo que pasa con Shakira, por ejemplo, cuando se separa del futbolista Piqué, con todas sus canciones y todos esos temas, el escarnio ahí, ¿te fijas? Ahí, perdóname, ahí facturaron muy bien los dos. Claro. Eso lo podemos hablar después. Oye, mira, a mí me parece que lo que estamos hablando es tan extraordinario, pero hay un caso, Margarita, y un caso, Carlos, que yo me acuerdo muy bien, pues yo vivía con mis padres en esa época, de un crimen que de verdad yo no odié al asesino, fíjate. Me dio como lástima. Mónica Venegas Navarro, 30 años, casada con Eduardo Hermosilla Morales, con una guaguita y un bebé de 11 meses. 11 meses. Va y le dice a su señora, vamos a dar una vuelta a la Vizcaya, mijita. Bueno, le dijo ella, vamos a dar una vuelta con el niño, pero con el niño, vamos, partiendo con la pim. Puso su guaguita en un columpio, ella se sentó en un costado, agarró una pistola, ¡pah! Mató a la guagua delante de ella y después le aforró el aletazo. ¿Por qué me causó a mí una sensación de, no de pena, pero una sensación como no de rabia por lo que dice el detective? El detective dice de que de todos los delincuentes que él ha entrevistado en crímenes, es la primera vez que a él le dolió el estómago. ¿Por qué? Porque el individuo nunca se refirió a su hijo como hijo. Decía el cabrito, ese niñito que... Porque, ¿sabe el señor? Mire, ¿por qué lo mataste? Es que ese niñito, ¿sabe ese cabrito? Cuando llegó a la casa, cuando nació, me quitó todo el amor de ella. Ella era todo para mí, yo la amaba y ella me amaba. Éramos tan felices nosotros dos. Pero ese niñito, pues, vino este niñito y me quitó todo. Eso me causó... ¿Es un asesino en potencia? ¿Qué es lo que es? No sé qué me puede responder. Mira, ¿es un asesino? Acá estamos en presencia de un narcisismo, ¿no? Claramente, lo que estamos tratando de que las personas entiendan, querida Pati, con palabras muy simples. Pero es que los celos son de personas, primero, paranoides y además narcisistas. Correcto. Porque no logran ver a las personas distintas de ellos y además todo lo toman como autorreferente. Entonces tienes esa combinación que es muy peligrosa, narcisismo y paranoia. ¿Ya? Entonces, pero acá estamos hablando de una persona que lo quería todo para sí. O sea, no fue capaz de... No es una persona sana, estamos claros.
Ya. Narcisista, paranoico, una persona que no fue capaz de distinguir a un bebé de 11 meses que necesita la atención de una madre. Obvio. O sea, piensa tú que todos los matrimonios y los procesos de personas que tienen bebé tienen que pasar por un proceso donde la mamá está al principio 100% enfocado en su bebé, Obvio. hasta que paulatinamente va dejando. De hecho, existe el puerperio, ¿no? Cuando Existe, empieza el niño claro. ya a ser un poco más independiente. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas no tienen problemas de salud mental. Ahora, el punto es que no lo habían detectado, ¿no? Porque probablemente las personalidades narcisistas son muy autosuficientes, ¿me entiendes? Entiendo que era un veterinario, Claro. ya una persona que a lo mejor nunca se detectó un problema anterior, sino que simplemente todo lo vivía en función de qué sí mismo. fecha fue. No me En acuerdo. 1990, O sea, imagínate. ese hombre no estaría preso o estaría preso. Sí, por supuesto. Sí, estaría. Él fue ¿Existe la condenado. cadena perpetua en Chile o no existe la cadena? ¿A Sí. qué le llamas cadena perpetua tú? Sí, lo que pasa es que en 40 años nomás. son 40 años, claro. Pero muy poco. Pero se les pueden sumar, porque hay personas que cumplen inclusive más de 40 años. Hoy. Claro. Si hacemos en la ese retrospectiva tiempo. en ese tiempo es distinto, porque hay dos detalles importantes que dice Margarita. Primero, la persona de la cual estamos hablando no era ninguna persona de campo, no era ninguna persona, Claro. y quiero decir de campo, Claro. aquí no tenía ninguna instrucción. Exacto. Era un profesional, un veterinario, un tipo que pasó por un proceso universitario, un proceso cognitivo importante de relacionar cosas, de aprender cosas, y por lo tanto no era ningún iletrado. Claro, Primero. pero para que no nos malinterpreten, no Ujú. es que sea de campo, no, sino que una persona A que eso me estaba refiero. ilustrada. Eso es importante, porque hay Exacto. personas de campo muy Poca- ilustradas. poca- Sí. educación. Para que poca educación, para Acepto que... y agradezco Sí. tu aclaración porque esa Sí, para exactamente que lo quería no comentar. Está no nos perfecto, Margarita. malinterpreten. Eso Sí. es súper importante. Mm. Y ahora todo esto ocurre en el año 1990, donde obviamente la política de investigación, el Estado no se preocupaba tanto de algún tipo de violencia intrafamiliar. Tenemos que pensar que quizás, porque no hay mucha información en este caso en la prensa, cómo era la relación entre ellos. ¿Había alguna información que le pudiese decir a la familia que tenían o no, estaban frente Claro. Mm. a un problema de maltrato intrafamiliar, de violencia intrafamiliar? No, nunca se vio. Porque es la declaración, yo me acuerdo perfecto, porque en el año 90 todavía estaba el Clarín, Sí. estaban los diarios grandes rojos, ¿no es cierto, Margarita? Estas páginas rojas de los crímenes, y yo me acuerdo que aparecía el detective hablando, diciendo de que él lo que más decía era que, ¿por qué ellos habían sido tan felices? Fuimos tan felices, nos quisimos tanto. Ella eran mis ojos y yo eran los ojos de ella. Pero ella ya no me miró con los mismos ojos cuando llegó ese cabrito. Interesante para saber qué decía la familia, porque él, que es el único sobreviviente, lo pintaba todo fantástico. Ya. Pero hay que preguntar, ¿no es cierto?, qué pasaba en el entorno. Para eso se hacen los empadronamientos, que en esa época eran muy famosos, y hasta hoy día, que es preguntarle a la familia, que es preguntarle a los vecinos cuál era la relación entre ellos, si había algún tipo de gritos, había algún tipo de dificultades previo al nacimiento, y uno va haciendo una construcción más o menos de cuál era la dinámica entre ellos como familia, para entender un poco por qué desengatilla una situación tan alterada. Y si es como real esta. lo que está diciendo, Exacto. porque a lo mejor es una alteración de la realidad de esta persona Puede ser. contando esta historia y haciendo, Exacto. porque estaba como enajenado, si éramos tan felices, tal vez no eran tan felices. ¿Me entiendes? Entonces ese trabajo que hace el policía de empadronar y de ir entrevistando a los vecinos, a las familiares, reconstruyendo esta fenomenología familiar, esta dinámica, se podría aclarar. Pero acá, ¿no? Este sujeto claramente perdió, ¿no? Ya me da la impresión, por eso que tú empatizas, porque como que hay una caída de la realidad, o sea, no tiene una conexión con la realidad. Entonces, ¿se le puede juzgar como demente? No como demente. Obviamente que a él se le juzgó como una persona absolutamente normal. Claro. No tenía ninguna alteración en su personalidad que pudiese haberlo dejado sin pena. Que tampoco es sin pena, porque también son recluidos en centros asistenciales que tienen que ver justamente con personas que tienen este tipo de desórdenes. Pero no era ningún esquizofrénico,
que son personas que no pueden controlarse, que el juicio de la realidad se pierde. Claro. ¿Te Lo que fijas? pasa es que ahí, cuando se habla de imputabilidad, Exacto. y tú dices que no es imputable, en el Código Penal dice loco O o demente. Por eso que son dos conceptos distintos. ¿Cuáles son? ¿Por qué? Porque el loco, la locura, es cuando tú pierdes, hay una pérdida del juicio de realidad. Y la demencia, el demente, es el que perdió la memoria. Por lo tanto, no se adecúa a la realidad. No está conectado con la realidad porque hay un problema cognitivo. Correcto. Entonces, ¿me entiendes? Como también está enajenado, pero por problemas cognitivos de memoria. En cambio, el otro, el juicio de realidad se perdió. Esta persona se enajenó y empezó... Se perdió en el bosque. Se perdió, claro. ¿Me entiendes? Entonces, por eso se ve, y por eso que los psicólogos jurídicos tienen que hacer evaluaciones para ver si esta persona, cuál de las dos cosas podría estar presente en esta persona. Ahora, lo más probable, mira, fíjate que es súper curioso, pero una persona cuando comete un suicidio y cuando asesina y se suicida, es que efectivamente esa persona ya hizo un corte con la realidad. Exacto. Por mucho que lo haya planificado y organizado, ¿ya? Bueno, en este caso este sujeto mató a su mujer y es el uxoricidio, así se llama, uxoricidio, es decir, cuando el esposo mata a su mujer. ¿Ya? Acuérdate que hablamos de los filicidios que tienen una Con el filiación, ¿no? Estas dinámicas, ¿por qué se producen todos estos fenómenos? Esta es la primera vez que estamos en el terreno, ¿no?, peligroso del narcisismo. Y el narcisismo muy patológico, porque hay otros narcisistas que cometen estafa, acuérdate que hablamos del poder, pero cuando está inserto en la familia va a cobrar cuentas con los familiares. Y este fue un caso no menor. Fíjate que Eso, este caso, con otros casos, fueron hechos tan importantes, que esto fue en el año 90, pero ya en el año 94 recién Chile promulga una ley que tenía que ver con lo que significa la violencia intrafamiliar, sin ser machista ni nada por el estilo, porque ahí Margarita me va a prender fuego. Vamos a ver que durante esa época este tipo de situaciones de violencia intrafamiliar pasaban absolutamente inadvertidas. El Estado no estaba preparado para esto, el Estado no le importaba lo que pasaba al interior, entonces por lo tanto era absolutamente invisible. Como que era normal que los hombres le pegaran a las mujeres. Claro, o sea, acuérdate que ahí lo que está diciendo Carlito, estos son los precursores para hacer leyes, ¿no? Y de reconocer la violencia intrafamiliar. Era tan normal, no solamente en Chile, tan normal que si ustedes buscan películas mexicanas antiguas, se van a dar cuenta ustedes ahí cómo los hombres le dicen a otro hombre, ¿se te está portando mal tu mujer ahorita? Sí. Bueno, dale unas cuantas nalgadas con un cinturón y se le va a terminar. Una cosa normal en las películas mexicanas, se ve cómo el hombre castigaba a las mujeres. Hoy día no es tan distinto. No. México, yo he tocado casos en mi programa de YouTube, yo he tocado casos de México donde todavía el machismo es tan violento en México que hasta hoy se ven situaciones como esa. De hecho, hay una película, un meme que apareció por ahí de un actor mexicano, uno grandote de bigote, que decía, pero cuando se le juntan las dos amantes, ¿y cuál es el problema? O sea, que hay macho para todas, ¿te recuerdas? Sí, lo vi. A usted le atiendo el lunes, el miércoles y el viernes, y usted el martes, jueves y sábado, y el domingo descanso. Bueno, decía, aquí en Chile también había un gran machismo, también. ¿Te fijas? Pero ha cambiado muchísimo. Claro que se les ha pasado la mano por el otro lado. Pero... Claro, lo que pasa es que estas ideologías, y hay que tener un punto medio, ya viendo retrospectivamente, tanto el machismo en y para sí mismo, como el feminismo en y para sí mismo, los extremos dañan al ser humano, porque lo que estamos buscando es el respeto, ¿no? La consideración por el otro, no que nos vamos a un tema ideológico, porque eso daña. O sea, de hecho, algunos se aprovechan con esos ideologías. Les guste o no les guste, son ideologías. Sácame una duda, no tengo muy claro, Margarita. ¿Por qué en Chile dice cadena perpetua 40 años? Y si tiene buena conducta, sale en 25. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué no se cumple los 40 años? ¿Y por qué solo 40 años? ¿Por qué en Estados Unidos te dicen, usted mató a su mamá y a su papá, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya, ok. Bueno, por su papá le voy a dar 100 años.
Y por su mamá que lo crió y lo tuvo en la guata le va a dar 150 años más. Firmado, 250 años. Y se va para casa. O sea, perdón, y se va para casa. O sea, ahí no hay tutía, ahí no hay abogados que lo defiendan, que no es que lo van a defender igual, pero no hay abogados que lo vayan a sacar, queda de por vida. Exacto. ¿Por qué en Chile no es así? No, ahora sí. Acuérdate que el sistema procesal actual nace en el año 2000 aproximadamente, el año 2000 ya se empieza a implementar, donde ya no es solamente un juez el que investiga, sanciona y procesa y todo lo demás, sino que se arma todo este aparataje entre lo que hay fiscalías, defensorías, jueces de garantía y todo lo demás. Y de ahí se han ido adaptando. En esa época, cuando dependiendo del tipo de delito, se decía es cadena perpetua con o sin beneficios. Con beneficios, después de los 20 años, podía postular algún tipo de salida. Salida dominical, reclusión nocturna, dependiendo de cómo se haya portado al interior de la cárcel. Perdona que te interrumpa. No quiero ser ordinaria, pero tú tienes el caso del tipo que después mató a la Sí, chiquilla, primero mató a la mujer, Bustamante. mató al niño, Bustamante. no, te enterró, Caso de Ámbar. y después salió, Sí, y, claro. y la jueza dijo, tiene derecho a la libertad. ¿Qué derecho puede tener un individuo así, Carlos, Margarita, Claro, por favor? es que lo que pasa Ahí es que hay una evaluación. van evaluando el sujeto. Acuérdate que Gendarmería va evaluando. Ahora, el problema está que este sujeto, si uno dice, acuérdate que hablamos del índice de maldad de Stone, o sea, era malo. O sea, este sujeto hizo un doble homicidio al principio y anteriormente había cometido otro homicidio supimos, que lo claro. sorprendieron después. Claro. O sea, este sujeto asesinó a esta mujer engañándola, a su hijo, las depositó en un tambor. Correcto. Fue por el olor, ¿no es cierto? Sí, Que sí lo encontraron. demás lo detectaron. Entonces, Los vecinos. los vecinos, nosotros estamos hablando de personas que son realmente malas. Exactamente. Existe Maldad. la maldad. Ahora, esas personas nunca van a cambiar. ¿Por qué lo dejaron libre entonces? Nunca van a cambiar. Ya. razón. Eso fue solamente decisión de la jueza. Pero la jueza está normal o está enferma. Chuta, buena pregunta. Porque, ¿En serio? porque el organismo técnico de Gendarmería, que está constituido por el alcaide, que es la persona que regula, ¿no es cierto?, las actividades del interior de la cárcel, las personas que lo revisan diariamente, asistentes sociales, psicólogos, abogados, hay un equipo. Ellos dijeron no es reinsertable socialmente. Exacto. Pero infelizmente lo que dice esa comisión no basta, no es suficiente, no es vinculante. La jueza puede determinar. Sigue siendo una facultad discrecional, porque así se llama eso, que yo puedo, como jueza, yo puedo decidir si te tomo en cuenta o no. Y ella no lo tomó en cuenta y le dio la libertad. Claro, Ya, y pero tomó pues- una lista de personas, ¿ah? Exacto. Lo Ya. más probable, porque te das cuenta, o sea, eran una cantidad de personas y ella dijo, ya, esta lista, ya, todos libres. Entonces no se tomó el trabajo de haber leído Exacto. estas personas que ella estaba liberando. Entonces, por eso que la sociedad, obviamente, con justa razón, ¿No crees? le reclama Claro, a estos no. magistrados. Ahora, pero sácame una duda. Y ahí estamos tocando otro tema, Mm. pero ¿no existe un ente regulador respecto a los jueces? O sea, aquí no hay un ente regulador que diga, señora, venga para acá. Demuéstreme usted, dígame, ¿por qué usted dejó libre a este individuo con lo que hizo? Piripipín, piripipín, piripipín. O sea, lo dejó libre, salió a matar y volvió. Fantástico, po. Y a ella no le pasó nada. Nada, ni por curado, A como mí decimos nosotros. no me parece que sea ético ni que sea lógico, me parece impresionante. ¿Por qué determinaron 40 años? ¿Cómo se determinaron los 40 años? ¿Por qué no fueron 30? ¿Por qué no fueron 60? ¿Por qué 40 años? Por las penas. El homicidio, en este caso, el homicidio a su esposa, a su hijo, en ese tiempo solamente se daba la pena mayor. No es como hoy día. Hoy día se suman las penas. Hubiera sido una cantidad de años por haber obrado sobre seguro, porque obviamente existen características que son relevantes al momento de decir, son hechos que agravan la falta. Por lo tanto, en este caso, hoy día, si eso lo traemos a lo que es el Código Penal hoy, se habría causado o se habría dado una cierta cantidad de años por el homicidio del menor y por el homicidio de su esposa. En este caso, el mal mayor, la pena mayor fue la que pesó, que era un homicidio calificado, ¿no es cierto?, en grado de consumado y por lo tanto son 40 años a perpetua. Pero no era perpetua calificada, quizás. Y ahí es donde empezamos a ver cuáles son los detalles. Pero eso es lo que ocurre. Aquí en Chile hay personas que estén condenadas a cadena perpetua a 60 años, 70 años, 80 años. Sí. Hoy día sí. ¿Dónde?
Están presos hoy día. Hoy día hay personas que, incluso la gente, por ejemplo, del Tren de Aragua, que fueron condenadas hace poquito, que fue una diligencia que hizo la Policía de Investigaciones con personas infiltradas y todo lo demás, están, entre todos, sumaban como 200, 300 años entre todos, es la suma. Y la verdad que hay personas que están hoy día sometidas a perpetua calificada. De hecho, el mismo caso del tambor, hoy día, en esta nueva pena, Ahora. hoy día está justamente con esa pena. Sale libre, perdón, ¿con qué características, Margarita, sale libre un individuo que le sacó los ojos a la chiquilla? ¿Te acuerdas de este delincuente que le sacó los ojos por un alicate? Nabila Rifo. Correcto. ¿Cómo sale libre? ¿Por qué? Claro, porque lo que pasa es que también hay que pensar, o sea, en la objetividad que tiene que tener la justicia, ¿ya? Recuerda que acá tenemos dos elementos, o sea, acá no tenemos a un Mauricio, no me acuerdo el apellido del autor, el que se le imputó la autoría. Este sujeto no está confeso. Él siempre ha sostenido que él es inocente, que él no le hizo eso a Nabila. Recuerda, ¿te acuerdas que hemos hablado de casos donde hay personas que no están confesas? Los hermanos Rojos. El caso de los hermanos Rojos. Mauricio Ortega. Él nunca ha reconocido que él haya hecho ese crimen. O sea, que mientras no lo reconozca va a ser inocente. No se trata de eso, sino que lo que pasa es que se trata de que efectivamente la justicia lo encontró culpable, además Nabila dijo que él había sido, pero hay otras teorías alternativas, ¿ya? Y en base a las evaluaciones que le hacen a este sujeto, porque la justicia tiene que ser justa, se tiene que recibir una pena justa. Probablemente hayan encontrado, ¿no?, que a lo mejor ese sujeto no presenta indicadores de peligrosidad, que es distinta a la condena que sufrió y a la culpabilidad que se le imputó. Entonces, probablemente no se le haya encontrado lo mismo que ocurrió en el caso de Bustamante. Son distintos casos. Entonces, en algunos se le pueden haber encontrado estos indicadores de riesgo, de peligrosidad, que no los vas a poder controlar fuera de la cárcel, y en otros no. No lo sé, porque aquí Gendarmería debe haber hecho esa evaluación que dice Carlitos, ¿no? Carlitos nos habla de un equipo interdisciplinario. Entonces, ahí tendríamos que analizar caso a caso, pero que es muy distinto lo que estamos hablando nosotros, de analizar caso a caso, a tener una opinión como lo hizo la jueza, que tomó una lista y dejó libre. No, claro, es distinta la caso. Gendarmería dijo lo del tipo que le sacó los ojos. Dijo, no lo dejen salir, no puede salir, es peligroso. Entonces esa decisión del magistrado. Sigue siendo decisión del magistrado. Imagínate que ahí está para actualizar exactamente y entregar una información más certera. Dice, Mauricio Ortega, como autor de los delitos de violación de morada en grado de consumado, femicidio en grado de frustrado y lesiones graves, gravísimas en grado de, obviamente, consumado. Entonces, por lo tanto, ese tipo de lesiones no es un homicidio. No es una violación con homicidio, que son los delitos que son de mayor connotación y con mayor pena. Por lo tanto, le dieron una cantidad de pena y cumplía la mitad, él podía optar. O sea, sacarle los ojos vivos a una persona, sacarle los ojos vivos a una persona, no es un delito tan grave, fíjate. Lesiones, el que dice lesiones gravísimas. Pero la pena tiene una graduación menor que la de un homicidio. Porque nos duele a todos, como tú dices, Pati, pero el homicidio es el mayor, ese atentado contra la vida tiene una pena mayor. Pero causar lesiones gravísimas está un poco más abajo, nada más. No es igual, porque no está sin vida, pero también tiene esa pena. Pero cuando al momento de decidir este tipo de pena, cuando dicen en grado va a depender ahora, obviamente, que pueden postular o no a una salida alternativa cumplida una cierta cantidad de tiempo. O sea, estas leyes que todo lo que tú estás hablando, que eres experto, ¿cambiarán algún día o van a seguir así con este mismo cuento? Porque yo me imagino que un individuo que le saca con un alicate los ojos a una mujer vivo, ¿tú sabes lo que significa eso? Y fíjate que está en un grado menor nomás. ¿Qué le vamos a hacer? El problema es, ¿qué hacemos con tantas personas en la cárcel? Yo no estoy partidario de esto, yo te estoy diciendo lo que es. El problema es que siempre el sistema va a tratar de ser muy garantista, que es el problema que tiene la gente, ¿no es cierto?, de cierta tendencia política con lo que hace Bukele. Bukele no es garantista. La garantía para Bukele es para las personas que son víctimas, no para los victimarios. Estoy de acuerdo con esa es la diferencia de la historia. Quieren reclamar por los derechos humanos,
reclamen por los derechos de las víctimas, Me no parece. de los autores del que viola, mata, Me descuartiza. parece. Yo podría estar de acuerdo o no, yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Y de hecho, te puedo traer a colación lo que pasó hace 2 semanas atrás con la Brigada de Delitos Sexuales, colegas míos. ¿Qué hacen? Van a detener en un operativo tremendo a una persona que estaba con reclusión nocturna total, pero el tipo tenía hasta la tobillera. La tobillera. Autor de delitos graves. Bueno, resulta que mientras estaba en este tipo de pena, violó a 2 cabras más. Po. ¿Te fijas? Y estaba con reclusión nocturna. Y estaba nomás. con reclusión nocturna en su domicilio. Portaba armas de fuego, se dedicaba violó a 2 personas más. Y sin embargo tenía esa garantía de la ley que le dio a ese magistrado, y el magistrado dijo, no lo cumple detenido, un gallo peligroso, o sea, no tenía ley irreprochable conducta anterior, no aplicaba. No aplicaba. No aplicaba. Oye, fue eso es importante. ¿Te fijas? Claro, la irreprochable conducta anterior. Y acá este sujeto, no lo tenía. No, ¿Cómo tú le dices a la familia, a las afectadas ahora, que él debió haber estado preso? ¿Y cómo se le dice al juez que cometió un error? No, pues lamentablemente no. Así como los profesores tienen un ente regulador una vez al año y evalúa el comportamiento de los profesores, así como existe la escuela de abogados, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ¿Dónde están los abogados? El colegio de abogados. El colegio de abogados también pasa por un proceso cuando un abogado... como existe el colegio de periodistas, que también, a pesar que hay periodistas muy remalos el último tiempo, pero también pasan por un proceso. ¿Por qué los jueces no pueden pasar por un proceso? Son tan dioses, ellos que son capaces de determinar un error tan grande, pero tan grande, y decir, bueno, me equivoqué nomás, ¿qué le voy a hacer? Sí, porque lo que pasa, Pati, es que ellos operan en base a lo que dice la ley. Y está dentro de mi facultad como juez optar A, B o C, porque eso me lo garantiza la ley. Lo que pasa de ahí para allá no es mi responsabilidad. Esa es la respuesta de un juez. Porque yo tengo la facultad de poder decidir qué hago, porque me lo dice la ley. Lo que pasa de ahí para adelante con esa persona, si después conduciendo mató a 2 o 3, esa no es mi responsabilidad. Porque además es mi responsabilidad tomar o no en consideración lo que me dicen los especialistas. Y ahí es donde tenemos el punto. Los especialistas técnicos que te están diciendo no lo haga. Pero la ley me lo faculta. Claro. Por lo tanto, el TTC, el tino, el tacto y el criterio, ahí parece que no opera, porque la ley me lo faculta. Oye, y lo que ocurrió con esta magistrada que dejó libre a este sujeto que estaba, ¿no es cierto?, con prisión preventiva. Correcto. ¿Esa magistrada, Carlitos, le ocurrió algo? Entiendo que Nada. Imagínate, porque finalmente, acuérdate que primero estaban pensando que a lo mejor se había equivocado la persona que estaba haciendo las actas, los oficios, porque llegó Pasó hace poquitos días nomás, sí, de nuevo, pasó de nuevo. otro de nuevo. Entonces, no sé si hay algún tipo de sanción, porque además son funcionarios públicos. Bueno, esa jueza está... Mira, la hoja de vida. Esa jueza la sacaron de su trabajo, estaba obviamente... no sé cómo estará hoy, pero lo que yo recuerdo es que esa jueza que tiene que ver con el caso del tema de... ¿Cómo se llama este chico? Del rey de May. ¿Quién se fue? Que se fue, que se arrancó, ¿no es cierto? Se Se fue arrancó. tranquilito por el norte del país. Ella fue suspendida de funciones. Fue suspendida de funciones mientras esta investigación está, no sé en qué situación estará hoy día, pero ella fue suspendida de funciones. No sé si durante esa suspensión de funciones, por ejemplo, percibirá su sueldo, porque es lo que pasa con carabineros cuando tienen un problema, los suspenden, los expulsan de la institución por un procedimiento policial X y tienen que defenderse por las de ellos. Claro. No tiene la posibilidad como el presidente, ¿no es cierto?, de contratar en base a honorarios públicos Qué a un abogado. Increíble, eso lo encuentro insólito. Como decía un meme el otro día, abuelita, ¿qué hijito, un nieto? Yo quiero ser carabinero. ¡Pah! Entonces ahí te das cuenta del meme, no es porque no quiera ella que sea carabinero, es porque lo que le espera al carabinero cuando el cabro sea grande, lo que le espera, o sea, injusto. Pero volviendo a los crímenes. A ver, lo que conversábamos el otro día, porque hoy día lo conversamos en la mañana. Uno trae una cuota de criminal en el alma, trae una cosa, yo tengo que reconocerlo, yo voy a ser muy honesto, yo lo tengo. Yo lo tengo, menos mal que soy controlada, ¿cachai? ¿No? Pero yo creo que
¿Todos los seres humanos tenemos esa cuota o no? Que se despierte en algún momento, por alguna situación. Bueno, yo creo que el instinto de sobrevivencia lleva a una persona a defenderse, que no es lo mismo que pensar, mentalizar en hacerle un daño a una persona porque tú vas a gozar con eso. Es bien distinto. O sea, una cosa es que yo, por mi instinto de sobrevivencia, y si yo veo a mi hijo que lo van a asesinar o va a sufrir algo y yo reacciono defendiendo a mi hijo o defendiendo mi propia vida, no es lo mismo, vuelvo a hacer, que alguien planifique, mentalice un homicidio o cometer delito. Mira, y además quería comentar otra cosa, querida Pati. Mira, en la medida en que van sucediendo estas cosas, como lo que hemos visto de los magistrados, los jueces, fíjate que esto también lleva a la criminología, ¿no? Que estudia el fenómeno del delito, que tiene cuatro cosas. Estudia el delito, que es la tipificación, estudia al delincuente, a la víctima y el control social. Entonces, estos 4 elementos pueden llevar a que una sociedad logre, por ejemplo, tener control en sus magistrados. Porque si tú tienes muchos magistrados que están actuando de una manera inadecuada y la sociedad, que es el control social, reclama, puede tipificar, ¿no es cierto?, que estas personas se controlen y se puede hacer un delito, porque a veces hay comportamientos que no son delito ahora y que pasan a ser delito después. O sea, ahora se sanciona como delito y que ahora no son delito y eran delito anteriormente. Recuerda lo que ocurrió con el ejercicio de la prostitución. Hace años atrás eso era un delito. Y dejó de ser delito cuando se controló, cuando se les daba certificados de sanidad, etcétera. O sea, se controló. Entonces, hay comportamiento, lo que ocurre ahora con todo el tema de la web, ¿no? Del sitio de donde tú puedes hacer estafas por internet, que no se detectaron delitos. Entonces, todas estas cosas que van apareciendo y que nosotros las estamos colocando en la mesa, puede servir para la legislación, ¿ya? Para que se legisle. ¿En dónde? En el Congreso. Y tenemos un caso cortito que tiene que ver, por ejemplo, con la investigación de pornografía infantil. Hasta años atrás, solamente producir pornografía infantil era considerado un delito. Luego del tiempo se logró, incluso nosotros como Brigada Investigadora de Cibercrimen, yo estaba en el Cibercrimen en esa época, logramos hacer unas muy buenas vibras con, y no me recuerdo el nombre del diputado que impulsó esto, y se logró que esa ley de informática, que era muy chiquitita, sancionar ¿cómo se llama? La confección, almacenamiento y la distribución de pornografía infantil. Entonces, se logró, en base a lo que dice Margarita, de poder modificar la ley, que esos 3 características fueran penados. Y eso se hizo también aquí en Chile hace 20 años atrás, 15 años atrás. Volviendo al comienzo. Este señor, Eduardo Morcilla Morales, que tenía que edad en ese tiempo. En esa edad tenía como 40 años. Ya, ¿y ya han pasado cuántos años? ¿Del 90 hasta fecha? ¿26? No, han pasado 30 años. 30, yo soy mala para las matemáticas. Yo soy peor que usted. 30 años, Cuento con más los de dedos. 30 años. 90 al 2020, al 2020 van 20, al 2026 van 26 años. Son 30 años por lo menos. 30 años. 30 años. Yo egresé en el O sea, 94. tiene 70 años. ¿Todavía está en la cárcel o salió libre? 2. ¿Cómo puede rehacer su vida este señor que mató a su guaguita porque era el cabrito, el niño que le quitó el amor de su señora? ¿Puede rehacerse de nuevo? ¿Puede caminar por la vida en forma normal? Pensemos que ahora debe tener, 70. si pasaron ya 70 años, una persona que ya está ya en una edad avanzada, no sé qué tan deteriorado esté, porque además piensa tú que una persona que pasó tiempo en la cárcel, habrá rehecho su vida, además con una idea, por decirle para que nos escuchen las personas, una idea loca, ya, o sea, una locura. Porque la mujer el hijo de 11 meses no le quitó ningún amor de nada, ¿no? Entonces, con una confusión tremenda, no sabemos cómo estará, si se habrá hecho algún tipo de tratamiento, si habrá podido... Pero ¿cómo podría estar? Una cosa, por ejemplo, ¿cómo podría estar una persona después de 40 años? 40 años que han pasado, o 30 años que han pasado, ya tiene 70.
¿Cómo se puede manifestar en la vida? ¿Qué pasará por dentro de él? Hay un deterioro. Indudablemente que hay un deterioro, ¿ya? Porque no puede vivir una vida saludable, porque recuerda que no solamente tiene que ver con lo físico, sino con lo mental. Por lo tanto, cuando una persona no tiene una salud mental adecuada, le cuesta relacionarse con la realidad, con los otros, adaptarse, trabajar. No sabemos qué habrá ocurrido con este señor, pero de todas maneras, te digo inmediatamente, hay un deterioro, ¿ya? Hay un deterioro indudablemente. Indudablemente tiene que haber un deterioro. Pobre. Y no sé si se habrá adaptado, qué habrá pasado, estará vivo. Yo desconozco si él está con vida hoy, si habrá salido después de los 40 años o habrá tenido la posibilidad de tener una salida alternativa previa, no lo conozco. Pero indudablemente, si nosotros nos ponemos en ese escenario que dice Margarita, está con vida hoy día, obviamente que el deterioro de pasar 20 años, pongamos de parte base, 20, 25 años en la cárcel no debe ser menor. Porque sumemos a que por el motivo que él fue encarcelado, al interior de la cárcel tampoco es bien visto, menos en esa época. Porque en esa época aún existían códigos. Claro. Entonces, los niños no se tocaban. No se tocan. Por lo tanto, no debe... Tiene que haberlo pasado bien. No, lo tiene que haber pasado muy bien y por lo tanto existía un deterioro en él mental. Es evidente, si es que hoy día está con vida o no, no lo sé. Si es que está con vida. Pero si es que está con vida, el deterioro tiene que haber sido evidente. ¿Qué pasa con los individuos, Margarita, que tienen, por ejemplo, pasando? Bueno, que yo nunca he escuchado que alguien esté 60 años aquí, pero en la cárcel, pero excepto los de Punta Peu, que llevan 50 años o 40 años. ¿Qué pasa con los individuos, por ejemplo, que están 30, 40 años dentro de la cárcel? ¿Qué pasa con ellos cuando le abren la puerta? Lo voy a teatralizar. Sí. Están encerrados, no salen, y tienen que estar, sobrevivir dentro, sobrevivir. Ya, y salen. Ya, es delincuente el tipo, ya, ok, perfecto. Se le abre la puerta y ve la calle, y ve el sol de otra manera. ¿Qué pasa con ese individuo? Mira, fíjate que yo he escuchado relatos de sujetos que han estado presos durante más de 10 años. He entrevistado sujetos que han estado 12, 15 años, me ha tocado por mi trabajo. Es impresionante cómo ellos contaban que ellos no podían, como que querían volver a estar presos porque se adaptaron a sobrevivir. Y cuando salen a la calle, encuentran las calles como que no pueden caminar porque es muy amplio el espacio. El sol, no se pueden adaptar a la luz del sol. Inclusive hay una película donde un señor cuenta que estuvo tantos años preso que él dice que le cuesta estar libre. De hecho, él se dio cuenta de eso porque él le pedía permiso al jefe para ir al baño. Claro. Y el señor que lo contrató le dijo, no me tiene que pedir permiso para ir al baño. ¿Me entiendes? O sea, los que logran sobrevivir y que no tienen importantes índices de maldad, que es distinto a hablar a un psicópata, sino que un sujeto antisocial y que por razones circunstanciales llegó a cometer delito y cumplen 12 o 15 años sin ser psicópata, les cuesta mucho adaptarse. O sea, ven todo distinto. Las calles más grandes, no se adaptan a la luz del sol y les cuesta, inclusive algunos en su fantasía, inclusive quisieran volver a estar ahí. Las normas son distintas. Sí. Las normas son distintas. Las normas al interior de una cárcel son distintas, los horarios son distintos, la forma de relacionarse son distintas. Y después de 15 años en ese medio donde tú estás hacinado, son obviamente que tu psiquis va variando. Claro. Y como bien dice Margarita, claro, ellos salen a una persona que ya no te van a estar mirando todos los días, ya tú tienes que volver a gobernarte. Un psicópata no lo va a hacer jamás. Exacto. Haciendo esa salvedad que digo, Carlito, para que las personas que nos están escuchando, no estamos incluyendo a los psicópatas. No, los lo dijiste es otro clarito. caso. O sea, el psicópata es malo y el pedófilo también está en eso. Sí, los pederastas, que son los pederastas, claramente. Eso no se si en el caso de Jeffrey Epstein, ahí tenemos una cantidad de sujetos psicópatas, porque no cualquiera participa en ese tipo de acciones. Tienes que estar muy tocado para eso. Muy psicópatas, ¿no? Aquí, por ejemplo, los pilla la tecnología afuera. Porque adentro pueden tener un celular, ya perfecto. Pero van a salir, se van a encontrar con que están los celulares más modernos, que están los computadores, que está el cine en 3D. Debe ser muy complicado la reinserción. Voy a hablar por mí, ¿eh? A mí me pilla la tecnología. A mí también.
me pilla. O sea, yo de repente me pierdo, yo soy un chico Mac y no logro sacarle provecho a todas estas cosas porque no se me ganan. Imagínate ellos. Claro. Aquí, por ejemplo, hay un departamento, una pregunta tonta a lo mejor, pero ¿hay algún departamento que los prepare a estos tipos cuando van a salir? ¿O salen nomás a la calle? Ya, libro, Juanito, Lucho, te tocó, vamos, buena. No, pero se No hay. supone que en las cárceles modernas o se supone que tú tienes que tener un periodo de rehabilitación. O sea, Exacto. las ¿Y aquí lo cárceles... tienes? No creo. Yo diría que no, que sumatoriamente Hay, no. O hay. sea, hay trabajo. pero hay algunos lugares, Patricia, donde hay empresas que logran hacer talleres para que las personas aprendan a hacer, por ejemplo, muebles, para que aprendan a hacer ventanas, Claro. o trabajos así. Entonces, ojalá tuviéramos eso. Recuerda, mira, Bukele a estas personas los mandó a hacer aseo en las Maravilloso. playas, ¿no? No, Entonces, pero que hubo una periodista que lloró cuando lo vio así a la tonta, porque la tonta era más tonta con el zapato de un romero. Oye, causó mucha conmoción esa lloriqueada de la Sí, periodista. terrible, terrible, porque hay que pensar que esos individuos, nos vamos a todos lados, pero yo me recuerdo una señora que increpa a Bukele afuera en la calle. Le dice, usted es un asesino, usted no puede ser tan malo, no puede tener a mi hijo detenido de esta manera. Señora, le dijo, yo no soy malo. No, su hijo fue el malo. Fíjese que acuérdense que su hijo entró a una casa con 3 más, mató al dueño de casa, violó a la mujer, violó a la niña y mató a los 4 que estaban adentro. ¿Quién es más malo? ¿Su hijo o yo? O sea, los tipos que están ahí son de una maldad, pero ya impresionante. Qué bueno que los hagan trabajar. No, o sea, se había imperado, ¿no? La filosofía del daño, del asesinato, del cero valor a la vida. Exacto. Cero valor a la vida. O sea, recuerda que un día, un país pequeño, mataron 80 personas en un día. O sea, estos sujetos violaban, asesinaban, hacían de todo, o sea, y eran capaces además, porque ahí estábamos hablando de una psicopatía secundaria, o sea, el medio tanto presionaba esta maldad que sujetos tenían que asesinar parientes, Claro. tenían que asesinar policías, Claro. tenían que inclusive prácticas que ni siquiera vamos a relatar No. acá para no, Exacto. pero son tremendas. Bueno, pero Margarita, lo que está pasando en Chile no tapemos el sol con un dedo. Nosotros no estábamos acostumbrados a los sicarios. No. Yo me recuerdo que el primer secuestrado fue el hijo del dueño del Mercurio, hace muchos años atrás, por política, ¿no es cierto? Después hubo otro secuestro, pero tampoco fue... Pero hoy día, por 200 lucas, tú mandás a matar. Así de simple. Acaban de ofrecer 100 millones de pesos para matar a una alcaldesa. Es lo que sale en todas partes. Yo tengo que creerlo, no tengo por qué creerlo. ¿Por qué? Porque tengo entendido que la alcaldesa, ¿qué es lo que hizo? La alcaldesa fue, y había muchos lugares clandestinos de alcohol y de droga. Vamos cerrando. Sí. Vamos persiguiendo. Entonces se pusieron de acuerdo todos y dijeron, oye, no están quitando el negocio. Hay que mandarla a matar. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo eso también? Es una etapa más de la incorporación del crimen organizado dentro de la ¿La sociedad. investigación está preparada para eso? Es que nadie está preparado para el nivel de violencia tan rápido que ocurrió en Chile. Ninguno está preparado. Pero ojo, la Policía de Investigaciones ya en el año 2010 aproximadamente dio los primeros atisbos. Se le informó al director de la policía en ese momento que existían este tipo de bandas que podían estar dentro del concierto en Chile y que podrían ingresar. Pero en ese momento, como el clima era muy distinto, se desestimó a los especialistas, a esos que están en la calle, revisando todas estas situaciones, y no se adoptaron medidas más importantes como ahora. El problema es que empiezan después con la pandemia, esto fue muy rápido, Claro. porque empezaron las disputas de territorio. Recuerda que empezaron ya los precursores, el ingreso de droga al país fue mucho menor. Claro. Por lo tanto, las bandas empezaron a disputarse los territorios entre Claro. ellos y a quitarse las drogas, los recursos, y ahí empezaron los temas más fuertes. Habían sicarios colombianos, que fueron los primeros que se detectaron aquí en Chile en esa época, que venían derechamente a asesinar Y a se iban. colombianos y se iban. Pero esos tenían contacto a nivel nacional, esos ingresaron vía aeropuerto, Claro. sin ningún problema, y se fueron. Resulta que después se empezaron a quedar, empezaron a llamar la atención en las bandas locales. Oye, el gallo, sin ningún pudor, mataba a 2 o 3 y les daba lo mismo.
Y ahí empezaron después las disputas de los extranjeros hacia las bandas chilenas. Si no, solo para hacer el relato más corto. Hoy día, las amenazas a las autoridades, vamos ahí. Recién vamos en las amenazas. Ya pasó con los alcaides de las cárceles. Ya pasamos por ahí. Hoy día están amenazando a los alcaldes, a las alcaldesas, y por lo tanto, cuando se empiecen a concretar, ahí tú empiezas a avanzar. Patético. Claro. Algo que sí. Lo demás serio. Pero mira, Patricia, tiene que haber una mano dura a mi juicio. Pero mira, Pati, yo creo que tenemos que ser sinceros acá. Lo que dijo Carlito, lo que ocurrió con el estallido social, para los politólogos, anarquismo insurreccional. Así es. ¿ya? Para y mí, para la asalto gente, a Chile. Asalto. Delincuencial. El punto es que en ese momento se empezó a validar la violencia. Sí. Y la violencia se empezó a validar por sujetos que usaron, porque cuando a ti te dicen no más abuso, todo el mundo se ha sentido en algún momento abusado por alguna cosa. Porque claramente hay empresas que cometen abuso y hay abuso, ¿ya? Sí. Pero estos sujetos que son políticos, Correcto. políticos que usaron eso y manipularon a la población, empezaron a validar la violencia. Personas que llamaron a quemar Chile. Personas que llamaron a validar, ellos son los extremos. A no Si no penalizar. bailáis, no pasáis. Imagínate, y no penalizar los robos que se hizo con todo lo Cuando que quemaban se las iglesias. Mira, se quemaron iglesias, quemaron policías, Me recuerdo- dañaron, robaron, hicieron. Oye, Entonces se Margarita, empezó a validar esto. Algo horroroso, para terminar, estamos en la hora, algo horroroso que nunca me voy a olvidar. Aparte, que nunca me voy a olvidar del 18 de octubre porque fue un atentado, un golpe de Estado. A 11 minutos de no haberse concretado. Exactamente. A 11 minutos. Y después dicen, ¡fue mentira! Fue una cosa así. Me recuerdo que frente a la universidad, si no me equivoco, de Chile, no me acuerdo bien, habían homosexuales introduciendo... Frente a la Católica. A la Universidad Católica. Consoladores por el recto. Y mujeres con mujeres haciendo acto sexual y decían la sexualidad libre, pero no me impacta eso. Me impacta que en ese grupo de gente habían como 3 o 4 cabros chicos como de 8 o 9 años mirando esto que pasó aquí. Nadie dijo nada. Nadie levantó la voz para decir que eran unos degenerados asquerosos y que merecían estar en la cárcel de por vida. Se quedaron mudos. Eso sí que me impactó para la vida, lo que yo vi ahí. En cambio, hacen escarnio público con otras cosas que son menores, pero esto, que era grave, no se hizo ninguna situación. Fíjate por qué lo explico. Porque progresivamente las personas van corriendo los límites. Y por eso que llegamos a esto, como decía Carlito, o sea, están amenazando, pero ¿cuál es el próximo paso? Concretar esa amenaza. Y ahí eso es tremendamente peligroso. Entonces, por lo tanto, no hay que permitir, no hay que permitirlo. No podemos hacer que las personas sigan corriendo los límites y pensar que las sanciones no son efectivas. Solamente un detalle, ya veo que ya vamos a terminar ya. Solamente, ojo, para volver al tema principal. A las familias, cuidado. Todo este tipo de situaciones que son de violencia intrafamiliar tienen señales. Cuando esa persona evita que se junte su esposa con sus familiares, le empieza a achicar el cerco con sus amistades, se ve restringido con los horarios, con un tema económico, son señales que usted tiene que revisar. Ojo. Tanto en hombres como mujeres. Hombres y mujeres. Hombres como mujeres, porque Así hemos es. visto... Se da más de un lado del otro, pero hay. Pero pongan atención, porque estas cosas van escalando y no sabemos dónde pueden terminar. Claro. Ok. Margarita. Quería siempre usted sabe que es un placer para mí, nos enseña tanto, yo le pregunto, que la vuelvo loca a ella. Vamos a ver el próximo caso que todavía no lo tenemos bien resuelto, pero quiero seguir el caso de los Rojos, yo de los hermanos Rojos. Queremos seguir el caso de los hermanos Rojos, porque ese caso fue para mí espantoso, creo que es importante porque hay tantos detalles que uno no conoce. Carlito, no sabes el placer que me da. Y te quiero dejar vacunado que cuando tengas tiempo ven a vernos. Cuando usted me dice, yo vengo, yo feliz. Que nos acabe la película, porque claro, que de repente la yo me pregunto así como, qué tonta la pregunta. No, pero es importante. Yo represento a la gente de su casa, a la gente que no tiene idea de nada, ni de psicología, ni de la cosa policial.
Así que muchas gracias por estar conmigo. Feliz. Gracias a usted que está en nuestra sintonía. Gracias por querernos, por darnos la audiencia que nos da. Un abrazo grande a todo Chile. No deje de suscribirse al canal Patricia Maldonado TV. ¿Ok? Y no se olvide, de suscribirse. Un abracito grande. Sí, es que ¿qué dicen las redes sociales, no? Ah, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, mi Instagram, Margarita Rojo C. Margarita Rojo C. ¿Y tú? Siempre me ubican por El Comisario. Busquen mi canal de YouTube. Ahí tengo harta información que tiene que ver con casos policiales, donde entrevistamos siempre a los familiares de las víctimas. El Comisario. No contamos historias, las cuentan los afectados. Perfecto. Entonces, El Comisario y Margarita Rojo C. C. Nos vemos. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, que la pasen gracias. bien. Chao, chao. Gracias.